buenas noches. Mi nombre es Karina, soy estudiante de Ingeniería Industrial y el día de hoy les quiero hablar sobre los pensadores contemporáneos del humanismo. El humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la obligación de dar sentido y forma a sus propias vidas. En el siguiente video veremos algunos de los pensadores contemporáneos del humanismo. Iniciamos con el primero, es Immanuel Kant. Él fue un pensador alemán, nació en Königsberg en 1724 y murió en 1804. Los trabajos de Kant giraron en torno a la moral y desarrolló la doctrina filosófica denominada deontologismo, que señala que los seres humanos tienen un deber moral, es decir, que los seres humanos tienen el deber de actuar moralmente siguiendo una serie de principios. Estos principios fueron llamados máximas. Seguimos con el siguiente, que es Karl Marx. Karl Marx es el padre del socialismo y del comunismo, así como de la corriente que recibe su nombre, el marxismo. Tiene como base que las sociedades deben avanzar a través de la lucha de clases, la cual da como resultado una organización socialista. El socialismo sería sustituido por el comunismo. El Karl Marx nació en 1818 y murió en Londres, Gran Bretaña, el 14 de marzo de 1883. Pasamos con el siguiente, que es Friedrich Hegel. Pensador alemán, nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. La filosofía es un sistema ordenado que debe reflejar y explicar la realidad y su finalidad última, mostrando cómo el ser humano puede llegar a ser razonable, universal y libre dentro del mundo en el que vive, teniendo en cuenta la historia que forma parte. Señala que la norma divina es alcanzar la libertad del hombre y que todo el sufrimiento al cual los seres humanos nos vemos sometidos es el precio que debemos pagar para ser libres. El siguiente pensador es un pensador alemán, es Herbert Marcuse. Él nació el 19 de julio de 1898 y murió el 29 de julio de 1979. Marcuse señala que la conciencia humana se formaba durante la niñez, porque era en este periodo en el que el ser humano adquiría el marco de referencia que le permitiría enfrentar diversas circunstancias en la etapa adulta. Construyó el modelo de pensamiento innovador para abordar las problemáticas sociales y políticas basada en la interdisciplinariedad. Gracias al estudio de Hegel, Marcuse comprendió la importancia de contar con una visión integral de la realidad y de incorporar la evolución histórica con un aspecto fundamental dentro del análisis social y político. Continuamos con el siguiente, que es Carl Rogers. Filósofo y psicólogo estadounidense que nació en 1902 y murió en 1987 en San Diego. En su obra Orientación psicológica y psicoterapéutica, señala que el ser humano tiende a necesitar la consideración positiva proveniente de sí misma, así como los demás. Carl Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modelo en el que conseguía
en el que conseguía acercándose a sus objetivos vitales. El siguiente es Abraham Maslow. Los postulados de Maslow se inclinaban hacia la estructuración de las necesidades humanas en torno a la salud mental. Su trabajo más reconocido es la pirámide de Maslow, que organiza jerárquicamente las necesidades humanas. En el primer nivel, necesidades fisiológicas. Segundo, estabilidad y la seguridad. Tercer nivel, necesidad de amor y de aceptación. Y cuarto nivel, la necesidad de estima y autorrealización. Él nació en 1808 y murió en 1970. Continuamos con el siguiente, que es Erich Fromm. En su libro El escape de la libertad, teoriza sobre las formas en que los seres humanos pierden la libertad, la destructividad y la conformidad humana. Para Erich Fromm, la principal tarea del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo para poder convertirse en lo que en realidad es, alguien más notable, más fuerte y más libre. Tenemos a Jean-Paul Sartre. Él nació en 1905 y murió en 1980. Su principal obra es El existencialismo, es humanismo, en la que plantea que el ser humano se distingue del ser cosa por el hecho de tener conciencia. Indica que el ser humano está condenado a ser libre, es responsable de sus acciones y es plenamente consciente de estas. El ser humano no es en sí la suma de sus acciones. Tenemos a Roger May. Él nació en 1909 y murió en 1994. Establece que la vida del ser humano se divide en etapas. La infancia prevé la moral porque no existe intención. La adolescencia, en la que se desarrolla el yo, y la etapa adulta, en la que se afirma el yo. Como psicólogo existencialista, Roger May tuvo como tema central de su análisis el sentido de la existencia y la libertad. Plantea que el ser humano se enfrenta constantemente al dilema de ser objeto y sujeto a la vez. Considera que el conflicto es la esencia misma de la vida. La psicoterapia existencial es un proceso en el cual se indaga sobre la existencia de ese individuo que solicita ayuda. Y por último tenemos a Friedrich Engels. Él nació en 1820 y murió en 1895. Fundador del comunismo científico, gran maestro y guía de la proletariado mundial. Luchó por la causa de la emancipación de los obreros y de todos los trabajadores por la causa del comunismo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este trabajo. Hasta la próxima.